combustible fósil y su impacto en el medio ambiente. Nosotras nos vamos a centrar hablando del petróleo. Nuestro proyecto está conformado por Valeria Naya Mena, Juliana Rodríguez y la que les está hablando, Catherine Mosquera Vargas. Para empezar, les voy a hablar qué es un combustible fósil. Combustible fósil es cualquier material que es capaz de liberar energía una vez que se oxida de manera violenta y con desprendimiento de calor. Dicha energía es aquella que procede de la biomasa producida hace millones de años que pasó por grandes procesos de transformación. Existen varios tipos de combustibles, se los voy a nombrar. Combustibles sólidos. Estos están conformados por la madera, el carbón y la turba natural. Los combustibles fluidos es como el gasoleo, el propano, el butano, la gasolina. Los combustibles orgánicos. En este caso podemos hablar de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y los combustibles de fisión o nucleares son el hidrógeno y el helio. No obstante, estos elementos químicos producen algo muy parecido a la combustión. Para esto quiero añadir una información muy importante. En 1996 se consumieron en el mundo 26.000 millones de barriles de petróleo, 2,32 billones de metros cúbicos de gas natural y a cerca de 4.700 millones de toneladas de carbón. Si se trasladan estas cifras a unidades de energía, se puede decir que el consumo de energía mundial en este año fue 137 billones de petróleo, 88 billones de carbón y 77 billones de gas natural. Para hoy en día se ha transformado eso el triple, o sea, el consumo es mucho más. Si en 1996 se veía estas cifras tan grandes, hoy en día esto se ha conformado mucho más grande. Esa era una información que quería dar, pues que considero muy importante. Pero así como el combustible fósiles y los derivados tienen cosas positivas, también tienen cosas negativas, como lo son el impacto en el medio ambiente. La lluvia ácida y el calentamiento global son dos cosas de los más serios problemas del medio ambiente relacionados con la utilización a gran escala de los combustibles fósiles. Otros problemas de este tipo como la contaminación del suelo y el vértice del petróleo. La mayor parte de la energía empleada actualmente en el mundo proviene de los combustibles fósiles. Los utilizamos en transporte, para generar electricidad, para calentar ambientes, para cocinar, etc. Los combustibles fósiles son tres: petróleo, carbón y gas natural, y se forman hace millones de años a partir de estos orgánicos de planta y animales muertos. Durante miles de años de evolución del planeta, los restos de seres que los poblaron en sus distintas etapas se fueron depositando en el fondo de mares, lagos y otros cuerpos de agua, y ahí es donde se ve la contaminación en el medio ambiente. Los combustibles fósiles son recursos no renovables, no podemos reponer lo que gastamos, en algún momento se acabarán y tal vez sea necesario disponer de millones de años de evolución y similar para contar nuevamente con ellos. El petróleo es un líquido oleoso compuesto de carbono e hidrógeno en distintas proporciones. Se encuentra en profundidades que varían entre los 500 y los 4 metros, y este recurso ha sido usado por los seres humanos desde la antigüedad. Entonces lo que quiero llegar con todo esto es que los combustibles fósiles, como son combustibles no renovables, entonces lo que queda de ellos se va a los mares, a los ríos, a muchos lugares más, y ahí es donde acaban con vidas en el mar, con los peces, y se va deteriorando el medio ambiente. Históricamente, los alcoholes fueron utilizados en la época de desarrollo de los motores de combustión interna por su gran disponibilidad. En la actualidad, el surgimiento de los alcoholes como combustibles es una solución para el problema que atraviesan los países que no cumplen el 100% de las necesidades del petróleo teniendo que importarlo, además de ofrecer otras ventajas ecológicas y económicas. Una de las principales ventajas de estos combustibles es que se pueden utilizar en motores normales, con ligerísimas modificaciones e incluso en los motores más modernos. En el caso del petróleo, tiene un alto poder calorífico, es una fuente regular de energía y se puede obtener una gran variedad de productos a partir del petróleo.
En tanto al carbón, tiene una gran cantidad de energía y se puede consumir en el mismo sitio de extracción. Hablando del gas natural también, cuenta con precio competitivo y su combustión es mucho más limpia. Hablando de las desventajas, es que aun siendo un avance, sigue dependiendo de combustibles fósiles y su principal utilización seguirá siendo motores de combustión que seguirán contaminando. En el caso del petróleo, sus reservas disminuirán y su precio se encarecerá. En el caso del carbón, su extracción es muy peligrosa, se agotará en un futuro y su combustión genera problemas ambientales, especialmente si tiene índice de azufre. Y el gas natural, su utilización produce gases de efecto invernadero que son dañinos para el clima y tiene muy difícil almacenamiento. Y aquí viene otra pregunta que nos hacemos: ¿el hidrógeno podría ser una alternativa? Pues sí, la energía del hidrógeno es una fuente de energía alternativa que puede utilizarse en lugar del carbón y petróleo. Pero ¿cómo podemos transformar este elemento en energía? El hidrógeno puede transformarse gracias a una tecnología similar a la utilizada para la fabricación de las pilas. Hay muchas fuentes diferentes de energía. Las pilas de combustible transforman la energía química en energía eléctrica mediante una reacción electroquímica. Las pilas de combustible necesitan su suministro de hidrógeno y de aire para producir electricidad. El hidrógeno y el oxígeno penetran en la célula que produce la reacción electroquímica. De este modo se libera la electricidad, el calor y el agua, que en este caso es el H2O. Bueno, a continuación yo les voy a hablar de la formación del petróleo, su explotación, su refinación, cuáles son sus derivados y sus usos, los diferentes tipos de gasolinas que encontramos y cómo es la contaminación ambiental causada por el petróleo, específicamente en el Ecuador. Entonces, como primer aspecto, tenemos que la formación del petróleo inicia por un proceso de explotación, en donde el primer paso que se dio fue la localización de yacimientos importantes. Una de las técnicas para usar pozos petroleros que se llaman reflejos. Esta técnica consiste en ser una explosión de 20 a 30 metros de profundidad para así provocar vibraciones. Estas vibraciones se van a graduar y se van a medir para saber en qué parte, en qué suelo específicamente rebotan o aumentan o por el contrario se mantienen estables. Por otro lado, tenemos que la refinación del petróleo se inicia con la separación del petróleo crudo en diferentes fracciones, que es lo que conoceríamos como el proceso de destilación. Esto va a provocar diferentes productos con sus derivados. Los métodos que se utilizaron fueron el craqueo, el reformado, la alquilación y la polimeración e isomerización. Por otro lado, tenemos que cada uno de ellos fueron los principales causantes de estos factores y que llevaron a un gran desarrollo de lo que verdaderamente es el crudo. Por ejemplo, la polimeración es la presión y la temperatura, en donde las moléculas de luz de los hidrocarburos insaturados se combinan entre sí para formar moléculas más grandes. La isomerización se refiere a la reorganización química de los hidrocarburos de la cadena lineal. Por otro lado, la alquilación es la que ofrece tanto moléculas y compuestos químicos para que éstas formen unas cadenas ramificadas para la producción de gasolina. Y el craqueo, que es el refino de petróleo, en donde los procesos se van a descomponer por medio de las moléculas y se van a caracterizar desde los hidrocarburos más pesados hasta el punto más ligero de ebullición en la gasolina y el petróleo.